Lucas 1, 26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El tema que quiero hablar es 6 plataformas para obtener un milagro. En mi vida personal, por su misericordia y por su amor, y sin yo ser merecedor del mismo, yo he tenido varios milagros. Milagros que pues yo nunca me esperaba. Milagros que yo nunca realmente los pedí, pero ocurrieron. Y siempre hay unos que sobresalen sobre otros. Y uno de los milagros que yo nunca me olvido fue cuando un ángel se me apareció en mi casa en el 1996 a las 3:25 de la madrugada. Yo nunca podré olvidar ese momento. Yo nunca pensé que mis ojos podrían ver un ángel. Nunca lo pedí. Enseñaba clases acerca de angelología en muchos lugares. Predicaba de ángeles, enseñaba de ángeles, pero yo nunca personalmente pedí al Señor que me mostrara un ángel, que yo quería verlo. Nada de eso nunca ocurrió. El ángel apareció con un mensaje, como usted va a ver, porque los mensajeros de Jehová pues vienen con mensajes en propósitos específicos de parte del Señor. Y como yo siempre digo, si yo hubiera tenido así las manos de Miguel Ángel, el famoso pintor, me hubiera gustado pintar esa imagen de ese agente, de ese ángel en ese 1996. Lo tengo todo en mi mente. Le hablo de esto y es como si lo estuviera viendo en este momento. Pero ya han pasado, como se da cuenta, varios años. Lo que nunca me voy a olvidar fue de que lo último que me dijo fue: yo volveré. Y ese yo volveré lo tengo siempre encima de mis espaldas. Porque va a volver y no sé qué me va a decir de nuevo. Porque la primera vez que vino, me habló de la iglesia. Y me mostró una visión de la iglesia. Y me dio un mensaje para la iglesia. Y por eso es que Dios nos ha mantenido a través de los años sirviéndole al Señor fielmente, a pesar de los ataques diabólicos de Satanás, que eso es parte del menú de la vida de un hombre o de una mujer de Dios. Si usted no está dispuesto a sufrir por la causa del Señor, pues hermano, simplemente siéntese en la banca y a bostezar y a mirar para el techo. Pero nótese varias cosas que quiero mostrarle en el día de hoy, porque es posible que usted desee un milagro, pero usted no está acondicionado para recibirlo. ¿Ok? Y es importante conocer cuáles son esas plataformas. Todos los milagros que ocurrieron en la palabra tenían estas plataformas plasmadas en ellos. Dice la palabra, mire esto: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Galilea, la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Varios factores hay aquí antes de entrar en las plataformas. Dice la palabra del Señor: en el sexto mes, Dios tiene medido el tiempo cuando te va a dar un mensaje a ti. A veces nosotros oramos y oramos y oramos y venimos con esa mentalidad que se ha levantado en estos últimos años de que todo el mundo comienza a profetizarte, gente en la carne, gente que no ora, gente que el diablo usa, y tú en tu mente confundida pues piensa que es el Señor. Y engaña a muchísima gente y eso es muy triste lo que se está viendo. Pero Dios tiene un calendario donde sabe exactamente en qué mes y en qué día Él te va a ministrar.
Pues es importante que la asistencia a la iglesia pues juega un papel también importante, porque usted nunca sabe, usted viene diario a la iglesia y usted nunca sabe cuál es el día que Dios escogió para ministrarte concerniente a tu vida. Y el diablo, como están, tiene una sabiduría que todavía retiene, alabanza al nombre del Señor, desde que era Lucifer, porque Lucifer es una cosa y Satanás es otra, aunque son la misma persona, pues puede bloquearte a ti ese día, y tú, como lo ha hecho, la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, tratamos de ir a tal ciudad, pero Satanás nos estorbó. O sea que Satanás estorba propósitos de Dios, y el apóstol iba a predicar la palabra ahí, dice, pero no pude ir. No pude ir simplemente porque cuando hicimos los planes y todas esas cosas, Satanás nos estorbó. Nos atrasa los propósitos de Dios, y a veces ahí usted, pues, como no entiende esto muchas veces, usted, el día de la bendición suya, el diablo le estorbó a usted, envió a una persona a su casa que lo sacó de carril, y en vez de usted venir a la iglesia, se quedó allá hablando con ellos. Un ejemplo le estoy dando. Y ese día la bendición suya fue atrasada. ¿Hasta cuándo? Pues solamente Dios sabe hasta cuándo. Es importante, hermano, que, como decía el salmista, es preferible que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, es importante que usted no falte a la iglesia por una excusa barata, por carnalidad, por cansancio. Alabanza en nombre del Señor. Dice, en el mes sexto, el ángel Gabriel es uno de los ángeles más poderosos en el mundo angelical, en el cielo. Alabanza en nombre del Señor. Y usualmente él tiene una manera de operar terrible. Es diferente a Miguel, porque Miguel es el ángel de la guerra. Miguel siempre se pasa peleando con potestades y malicia en los propósitos de Dios. Ahora nótese que dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado. Gabriel, como dije, que uno de los ángeles más importantes, tiene que esperar órdenes de Dios. Los ángeles no pueden salir así, decir, ¿sabes qué? Estoy aburrido en el cielo y me voy a dar una vueltita por la tierra. No hacen eso. Fue enviado por Dios. Y nótese que ellos conocen la geografía terrenal. Okay. Ellos no andan preguntando dónde es Nazaret, dónde es esto, ellos tienen una conciencia y conocen la creación que Dios hizo con esta tierra, dónde están los países, dónde están las ciudades. Hoy día usted quiere ir a un lugar, no sabe dónde es, pues simplemente pone el GPS en su auto y le va dirigiendo con una voz automática de a la derecha, de a la izquierda, siga recto, deténgase, y usted llega al lugar. Pero los ángeles no. Los ángeles tienen una conciencia de la creación de Dios, porque ellos estaban ahí cuando Dios hizo la creación, y saben dónde están todas las ciudades, todos los países, cada rincón de esta tierra. Ellos llegan sin perderse ni preguntarle a nadie dónde está esta ciudad. Dice que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, porque hay varias ciudades en Galilea, por supuesto, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Dios conoce todo. En el cielo se sabía que María estaba desposada con José. Dios conoce sus relaciones, hermano. Si usted tiene relaciones legales, Dios las conoce. Y si usted tiene relaciones ilegales, también Dios las conoce. Él conoce todas las cosas. ¿Ok? Y le dijo, mira, vas a ir a esta ciudad, en Galilea, y allí hay una muchacha llamada María. Ella es desposada con un varón llamado José, estaba comprometida, por decirlo así, con un varón José, de la casa de David. Dios sabe lo que hace, hermano. La muchacha que le escogió, esta muchacha llamada María, venía del linaje del rey David. Tenía que ser porque lo que iba a pasar con ella está apuntando hacia el trono eterno de David. Alabanza en nombre del Señor. Por eso es que Dios no coge a cualquier persona. ¿Ok? Muchos son llamados y pocos escogidos. Dios sabe a quién escoge, los propósitos que escogió tal persona.
cuáles son los planes con tal persona, y Dios establece así un historial, por decirlo así, con tal persona, desde el comienzo hasta el final de su vida. Esa persona se supone que cumpla con todos los propósitos divinos que Dios va a usar esa persona, porque trajo a esa persona con ese propósito a la tierra. No hay accidente en las cosas de Dios. Como dije al principio, hay mucha gente que debido a la mala enseñanza piensan en un Dios desorganizado, en un Dios sin orden. Ellos piensan que ellos pueden manipular al Señor de la manera que ellos quieran, porque aquel le dijo, aquella le dijo, y tienen una mentalidad completamente trastornada, y Dios nunca se manifiesta a ellos de ninguna manera, porque de las formas que ellos hablan y conocen no es la forma correcta bíblica, y todo está aquí establecido. Ahora, noten que sigue diciendo: a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. No sé, Dios conoce cómo tú te llamas. Ok, pues es importante los nombres que le damos a nuestros hijos. A veces le ponemos nombre a los hijos que no cuadran con el carácter de esa persona. Entonces a veces pues ese nombre es dañado, es empañado, es la palabra correcta, porque esa persona le puso, por ejemplo, un nombre a un niño o una niña que en su vida nunca pudo identificarse con el eje de ese nombre en su vida terrenal. Ok, pues es importante los nombres que usamos con nuestros niños. Bueno, 6 plataformas para que usted pueda obtener un milagro. Mire el verso 28 cuidadosamente. Estamos en Lucas 1 y ahora mire el verso número 28. Es importante que usted lo entienda ahí. Y entrando el ángel en donde ella estaba. Primero, el ambiente. Un ángel no iba a entrar en un lugar desordenado, carnal, mundano, satánico. El ambiente en que nosotros estamos circulando es importante. La Biblia dice en Hechos capítulo 10 que cuando Cornelio estaba en la casa, estaba orando, en la hora novena, ahí con su familia, el ángel entró. Los mensajeros y los mensajes de Dios vienen en ambientes espirituales. No van a venir usted en una fiesta en su casa, carnal. Ahí usted nunca va a recibir la presencia de Dios. ¿Ok? Si su casa es una casa que no hay un orden espiritual, tampoco lo espere. Tiene que salir por la puerta, ir a una iglesia bíblica y tal vez ahí, quizás por la unción de otras personas, la presencia pueda entrar. Pero es importante el ambiente, ¿ok? Dice la palabra, mire esto. Y entrando el ángel en donde ella estaba, salve muy favorecida. Nótese, porque la primera plataforma es, tenemos que estar en el lugar correcto. La presencia de Dios no va a llegar a usted si usted está en el lugar incorrecto. Tiene que aprender esto. Primer punto para poder obtener un milagro. Dice que Dios salve muy favorecida. ¿Favorecida por quién? Primero, favorecida por el Señor. No se olvide que esta muchacha es una muchacha muy consagrada. Esto era una muchacha que andaba por las calles, todo tirada, con un mal testimonio, haciendo cosas que no debe de hacer, con hombres o cosas por el estilo. Esta era una muchacha bien consagrada. Dice la historia, que ella se pasaba en el templo orando, ahí en la presencia del Señor. Claro, y esas son las personas que Dios busca. Dios no busca vasos sucios. Dios no busca una persona mentirosa, engañadora, que en la casa de Dios viene. Dios no necesita eso. Él le dijo una vez, cuando ella le dijo al Señor, Señor,
solamente quedo yo de los profetas. Jehová le dijo, ¿quién te ha dicho eso, Elías? Yo tengo todavía 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. Porque también Elías pensaba que él era el único, ¿no? Quizás tú no los conoces. Quizás tú no sabes dónde viven. Quizás tú no sabes quiénes son. Pero Dios tiene gente consagrada, preparada para cambiarte a ti. Si tú no haces las cosas que Dios manda, pues mira, no te eches para atrás, echarte fresco y diga, bueno, sin mí esto no va a funcionar, no te equivoques, vas a chocar contra la pared. Porque otra gente que ya tiene preparado de antemano para reemplazarte. Y esa fue la sorpresa que se llevó Elías, que tiene 7,000. Si yo tengo 7,000 consagrados que no han doblado rodilla a Baal. Si usted mira bien el verso 28, estamos en Lucas 1:28, salve muy favorecida. Luego le dijo, el Señor es contigo, eso es importante. Para que Dios haga un milagro en mi vida, Dios tiene que estar conmigo. Tiene que estar conmigo porque el ambiente que yo estoy es un ambiente que invita a la presencia de Dios. Si el ambiente, vuelvo y digo, no invita a la presencia de Dios, yo soy descuidado, no me interesan las cosas del Señor. No espere que la presencia entre ahí, y mucho menos un ángel. Porque no se olvide que Cornelio no conocía a Jesús, no conocía a Cristo. Él le oraba a Dios siempre, porque esa es la palabra. Tus oraciones, dice que él oraba a Dios siempre. Él estaba orando ¿a quién? A Yahweh, a Jehová. Pero un ángel fue enviado de parte de Dios en la casa de Cornelio, que no conocía a Jesús como Señor y Salvador. El ángel, cuando llega a la casa de Cornelio, manda un mensaje que manden a buscar a Pedro, que estaba allá a la orilla del mar, para que Pedro viniera y les pusiera el mensaje de salvación. Y así lo hizo Pedro y vino. Usted sabe la historia completa. Y cuando Pedro predicó, Cornelio y su familia se convirtieron al Señor. Porque usted sabe ya de memoria que los ángeles no lo pueden predicar. Pero aquí vemos entonces que el ambiente que yo estoy, si yo estoy en mi casa, soy una mujer de oración, un hombre de oración y saco tiempo con el Señor, oro en mi casa, no pierdo todo el tiempo en el computador, ni todo el tiempo, hermanos amados, andando por los parques, ni todo el tiempo, hermanos amados, así hay tiempo para todas las cosas. Pero si yo saco un momento de secreto con el Señor, y yo acostumbro mi vida de oración a tal hora, orar al Señor, pues no me debo sorprender si un día Dios envía un mensajero de él, con un mensaje. Porque ya Dios te conoce. Ahora, si tú eres una persona desorganizada, no esperes ni que entre el diablo. Alabanza en nombre de Jesús. Note que lo segundo que le dice es, mire esto, el Señor es contigo. Y luego le añade, bendita, mire esto, bendita tú entre las mujeres. Ahora, deme un poquito de historia aquí. Como el profeta Isaías había profetizado que una virgen iba a concebir para traer al Mesías, muchas muchachas se quedaban vírgenes. No dejaban que ninguna relación masculina manchara su vestimenta blanca espiritual. Y muchas muchachas pues se quedaban vírgenes porque estaban esperando al Mesías y conocían la profecía del profeta Isaías. Además, no dejaban ni que su padre le abrazara, ni que sus hermanos le abrazaran, porque eso para ella era una mancha ya, y pensaban que Dios me iba a rechazar porque yo tuve un contacto, aunque sea de mi hermano, de mi padre, físico, y eso me era un rechazo para Jehová. Entonces se mantenían puras, se encerraban, amén. Su madre se hacía cargo de ella todo el tiempo porque querían cuidar mucho su virginidad. No se olviden que la virginidad, esto es un tema largo de explicar, pero la virginidad no simplemente implica que usted tenga el himen puesto en una muchacha. No es simplemente que usted tenga los 5 pliegos que componen un himen en el órgano vaginal de la mujer. No simplemente está con eso, ¿ok? Virgen implica otras cosas también. Alabanza en nombre del Señor. Dice la palabra, y
bendita tú entre las mujeres. O sea que de todas las mujeres que estaban, todas esas muchachas que estaban orando a Dios, esperando que ellas fueran el vaso que Dios escogiera para traer el Mesías profetizado por el Espíritu Santo por la boca del profeta que fue escuchado, Isaías, se cumplió en ella. Pues Dios envía un ángel, lo envía a la tierra, llega a la ciudad, encuentra a María y le dice estas tres cosas que ya vemos aquí. Ahora, luego la palabra sigue diciendo, dice la palabra del versículo número 29, mas ella cuando le vio, nótese, hay ciertas características espirituales para ver un ángel. Primero, ¿qué sucede? Usted no puede ver un ángel, aunque el ángel aparezca frente de usted así nada más. Dios tiene que abrirle los ojos espirituales. No se olvide que un ángel es de otra dimensión. Un ángel no está aquí, un ángel viene de otra dimensión, del cielo. Dios le abrió los ojos espirituales a María, no simplemente para ver el ángel, y no simplemente le abrió los ojos a María, le abrió los oídos a María para que pudiera escuchar la voz de Gabriel. Ahora, no se olvide que los ángeles hablan un sinnúmero de lenguajes, alabanza en nombre del Señor. Gabriel tuvo, hermanos amados, que cambiar el coloquial de él para hablarle a María en el lenguaje de María para que ella pudiera entender. Estos son detalles pues que a veces la gente pasan por alto y lee la palabra y se olvidan de esto. Hay muchas cosas que ocurren en la plataforma para recibir un milagro. Dios tiene que hacerme entender y que yo no me confunda en ninguna manera cuando el ángel me hable a mí en el lenguaje que me va a hablar. Ahora, no sé varias cosas, dice la palabra del Señor en el versículo 29, mire esto. Y le vio y se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, porque le saludó de una manera rara a ella. La primera plataforma entonces para yo recibir un milagro de Dios es, tengo que estar en el lugar correcto, tengo que tener un ambiente espiritual que me rodea, tengo que, dice la palabra, el Señor tiene que estar conmigo. Esos tres principios son importantes porque oramos y oramos y oramos y queremos que Dios haga cosas, pero a veces no estamos preparados para recibir el mensaje. Esa es la primera plataforma. Ahora, si usted mira el verso número 30, hay otra cosa que dice ahí. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Punto número 2. Tienes que estar viviendo bajo la voluntad de Dios. Si María no hubiera estado viviendo bajo la voluntad de Dios, Dios no la escoge ni envía al ángel. Tenemos que estar viviendo en ese estatus, viviendo dentro de la voluntad de Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿estoy yo viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Estoy yo viviendo en el ambiente espiritual? ¿Soy yo bendecido por el Señor y el Señor está conmigo? ¿Estoy yo en esa plataforma que viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Qué es eso? Hago todo lo que Dios me manda. No rechazo nada de lo que Dios me ha dado. Lo atesoro, lo amo. Porque si Dios ve que yo estoy fallando en las cosas que me ha dado, tú y yo no somos merecedores en ningún momento dado de que Dios haga un milagro a nuestro favor. Y a nosotros nos han enseñado un evangelio de sopa de camarones, por decirlo así. Mucha gente le ha contado a usted cosas, usted se mete en el internet, escucha otro sinnúmero de errores, mezcla todo eso y después usted dice, no, yo entiendo, yo estoy bajo la voluntad de Dios. Difícilmente. Si hubiera estado con estas primeras dos plataformas, ya Dios te hubiera contestado, ya Dios te hubiera dirigido a los planes de Él.
Ya tú sabías realmente lo que Dios quiere contigo. Pero si tú sigues atado sin saber si voy a la derecha o a la izquierda las cosas de Dios, yo estoy estancado, pues entonces yo no estoy viviendo estas dos plataformas. Y vemos esta maqueta espiritual en la vida de esta muchacha María, para que veamos cómo es que Dios fabrica un milagro a favor de una persona con propósito. Porque los milagros son con propósito. Dios no hace milagros por complacerte a ti o a mí. Cada milagro que Jesús hizo era con un propósito. Dios no va a complacer tus caprichos. Esa es otra mala maña que nos han enseñado a nosotros. Que pensamos que Dios va a complacer todos nuestros caprichos y todas nuestras tonterías. Claro, entendemos que son personas frustradas y personas confundidas, bíblicamente hablando, que no conocen lo que está pasando. Es importante que entendamos bien estos puntos. Ahora, si usted mira cuidadosamente la palabra del Señor, versículo número 32 dice, pero 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Nótese, los milagros del Señor tienen nombre. Los milagros del Señor tienen su propia personalidad. Cuando usted está bajo estas dos primeras plataformas, como estaba esta muchacha, pues Dios te da y te especifica, de una manera específica, cómo son las cosas. Dios no da, hermano, milagros huérfanos. ¿Ok? Cada milagro tiene su propia personalidad. Este milagro, cuando el ángel le dijo estas palabras en el versículo número 31, y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Primero le dijo el sexo, va a ser un varón. Y no siempre va a ser un varón, el nombre ya es escogido. No le puedes poner ahí el nombre Joseito, otro nombre así, tienes que llamarlo Jesús. Jesús, ¿ok? Jesús Cristos, porque significa, Jesús significa Dios salva. El profeta allá en Isaías dijo Emanuel, ¿ok? Porque Ema es gente, Él es Dios, Dios con la gente, porque ese es el ministerio del Señor Jesús, ministrando a las multitudes, alabanza en nombre de Jesús. Se llamará Jesús. Toda esa información María la está recibiendo. Ahora, nótese que hay varios factores físicos, espirituales que tienen que ocurrir. El nacimiento de un milagro tiene que ser bajo la sombra del Espíritu Santo de Dios. Todo milagro que ocurre en la vida de un individuo, cualquiera que sea, tiene primero que estar bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Nada puede ser concebido, no simplemente en términos físicos, pero en términos naturales, ¿ok? Si el Espíritu Santo no arropa primero el propósito de Dios. Porque el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Fue la persona que Dios se manifestó para crear todo a través de su Santo Espíritu. Si el milagro mío no está arropado bajo la sombra del Espíritu Santo de Dios, nada sucede. Aquel te puede profetizar y decirte de aquí para allá y de allá para acá, pero nada nunca va a germinar. Ningún embrión va a nacer. En el tipo de milagro que sea, un milagro financiero, un milagro físico, un milagro, hermanos amados, de cualquier capacidad, si el Espíritu Santo no hace sombra sobre esa situación, nada va a germinar o ningún embrión se va a formar. Nosotros a veces pedimos estando mal con Dios. A veces pedimos vivir haciendo cosas que usted sabe que no debe de hacer. Y Dios sabe la situación suya. A veces nos disfrazamos como el camaleón aquí de rojo y realmente estamos de verde. Entonces a veces nos hacemos los espirituales,
para tratar de despistar a aquel que nos ve. Y decimos a veces, yo oro tanto en mi casa, no oras nada, porque si la misma iglesia no ora, que es la casa del Señor, ¿cómo vas a orar en tu casa? Que estás pendiente de la televisión ahí todo el tiempo. Ahora es importante que entendamos eso, dice la palabra de Dios, mire eso, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a la luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, Dios especificaciones, qué grande va a ser el milagro. En este caso está hablando de Jesús de Nazaret. Este va a ser grande, ¿ok? Porque Dios clasifica los milagros conforme a tamaños. ¿Se da cuenta que nosotros nos han enseñado muchas cosas extrañas por estar siguiendo a Juan Bobo y a Juan Lana todo el tiempo y creyendo historietas que no son bíblicas? Amén. Dice la palabra, mire esto. Y ahora concebirás, verso 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Ese fue el nombre que los demonios usaron cuando veían a Jesús. Jesús, te conocemos, tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres el Hijo de Dios. Ahora, nótese, el ángel está dando información a esta muchacha, y esta es una muchacha virgen. Esta muchacha nunca se dejó manosear por ningún hombre. Esta muchacha nunca se dejó usar por ningún hombre. Esta muchacha se mantuvo pura, vestida de oración, que es la gente que Dios busca para manifestar su poder y su gloria. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, ella sabe del trono del linaje de David. Jesús lo iba a tener. Y lo tiene, por supuesto. Así que aquí hay muchas cosas involucradas. Alabanza al nombre del Señor. Y le he mencionado solamente dos plataformas. La del verso 28 y la del verso 30. Ahora mire cuidadosamente, versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora mire el verso 34. Porque ahí está la tercera plataforma. Mírelo bien. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Alabanza el nombre del Señor. Es importante que usted entienda esto. 3. No cuestionó a Dios. No se puso a discutir cómo va a ser esto y lo otro. Ella creyó sin estar con tantas preguntas. Y eso es importante que lo entendamos. Porque a veces usted quiere hacer tantas preguntas al Señor, pero es cómo será esto. Y a veces si Dios te ministra, dice, eso no fue el Señor, porque eso no puede hacerse así. Porque con tu mente pigmea, tan pequeñito, que una hormiga tiene más cabeza que tú no puedes entender esto. Las cosas de Dios se mueven en el mundo de la fe. En el mundo invisible. Si usted mira, hermanos amados, Hebreos 11, ahí usted ve, hermanos, el Museo de la Fe. Cómo estos patriarcas alcanzaron grandes cosas simplemente creyendo. Sin especificaciones ni un mapa que especificaba cómo las cosas iban a ser. Ella no cuestionó al Señor. Y cuando yo no cuestiono al Señor, si Dios me ministra a mí y me dice cosas que yo no entiendo, no es problema mío entenderlas. ¿Ok? Porque Dios, si quisiera que yo las entendiera, me daba un diccionario para que yo las entendiera. Cuando Dios habla, Él crea las cosas. ¿Ok? Y María no se puso a discutir y esto y lo otro, simplemente creyó en su corazón. Y claro, esa fe que ella tenía y esa creencia que ella tenía venía de una raíz profunda, con una savia profunda, que era la oración que ella hacía cada día. Y no se crea, a veces las cosas que Dios nos da nos traen dificultades. Esa es otra cosa que la gente no entiende. Dios te da un ministerio, un ejemplo, usted no le sirvió al Señor nunca, se pasa borracho en una barra, Dios te llama a ti, tú te conviertes,
genuinamente, y aquel bojachón que se pasaba siempre vomitando y llegaba a la casa todo sucio, se convirtió al Señor, y ahora te convertiste, y ponle que Dios te dio un ministerio. Entonces la persecución que tú nunca recibiste de los hijos de Satanás, la recibe de la gente de la iglesia. Entonces la gente de la iglesia se convierte en tu filisteo. Los que te lanzan las flechas a ti. Entonces, la gente que tú nunca esperabas, que eran entre comillas supuestamente espirituales, son filisteos escondidos en el monte de Gilboa, lanzándote críticas. Siempre se pasan criticando lo que Dios te da. Ahí usted nota su bajeza espiritual, que su bajeza espiritual está a 1 billón de millas de lo que estaba María. ¿Ok? Ahora mire bien el verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No les puso a cuestionar. Entonces Dios le da una explicación. Porque la muchacha era jovencita. Era obediente. Era de la tribu de Judá. Del linaje del rey David. Dios tiene las cosas siempre en orden. Dios mira el linaje tuyo. Si el linaje tuyo no va conforme a los planes de Dios, tú sigues en la banca sentado. Porque Dios tiene todo controlado. Vuelvo y les repito, nosotros hemos sido enseñados por malos maestros, malos pastores, y tenemos un desorden en la cabeza bíblico, hermano, terrible. Y para poder discernir todo esto, tienes que Dios proveerte a ti una persona que te vaya sacando de las confusiones a través de la palabra. Hay veces que la gente ni entiende eso. Hay veces que la gente, hermanos amados, ni cuenta se da a quien Dios le ha puesto al frente. Porque están ciegos. El mismo diablo se encarga de que no vean la verdad para que sigan en el hoyo. Ahora mire bien, versículo número 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lo primero, para Dios mostrar un milagro, el Espíritu Santo tiene que estar en ti, manifestándose en ti. No va a estar con una persona que es desagradable al Señor. Y esa gente se confunde porque a veces se van de las iglesias puras y santas y se meten en iglesias trastornadas. Ayer el diablo, entonces que el diablo imita, ¿ve? Todo lo que hace el Señor. Ayer el diablo imita los dones, entonces la gente que está allí, como está tan ignorante y tan ciega, dice: ay, esa campaña anoche estuvo bueno. Dios se manifestó, y el que se manifestó fue el diablo. Porque la persona que estaba predicando es un hijo de Satanás. Un ladrón, un robador, un mentiroso, un engañador, un traidor. Y ellos lo saben. Y hasta le llaman siervo de Dios. Cómo el diablo te ciega a ti. Y eso es lo que está pasando en las congregaciones hoy día. Pues, hermanos amados, a veces es tan difícil conseguir un hombre de Dios. Yo hablaba con un pastor hace unos días atrás y me decía: es bien difícil conseguir un hombre verdadero de Dios. Que tenga buena enseñanza, buena palabra, que Dios le use, que tenga un buen testimonio. Hoy es bien difícil. La gente anda buscando dinero y posición y fama. Dinero, posición y fama es lo que andan buscando. Ya a la gente no le interesa Jehová, no le interesa la santidad de Jehová, no le interesa nada puro del Señor. Y Jehová es puro y santo. Usted lo sabe y también lo sé. Ellos andan buscando dinero, no importa que yo tenga que estafar, no importa cuántas mentiras yo tenga que decir del altar, no importa nada de eso. Ellos quieren una buena ofrenda y ahí van y se meten en otro lugar y otro lugar y otro lugar. Y se pasan así. Versículo número 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder de Dios tiene que estar también contigo. Para el nacimiento de un milagro, todos estos factores tienen que estar en posición de una manera, hermano, bien establecida. Se da cuenta y luego sigue diciendo: mire esto, versículo número 35, segunda parte: por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Ahora miren el verso 36. En el verso 36 tenemos la cuarta plataforma. La cuarta plataforma para que ocurra un milagro. Y usted piensa que aquel le puso las manos y hasta dicen por ahí, Dios hizo un milagro en mí. Que Dios hizo un milagro en ti. Yo no veo ninguno. Es lo primero. Que doña Juana me puso las manos. Que don Pedro también. Yo no veo ninguno. Los milagros es para verse. La manifestación de Dios es para que la gente la vea. Todo esto está ocurriendo en la casa de María. Ahora mire esto, verso 36. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. No sé, hijo en su vejez. Nótese algo interesante. Tenemos una mujer que es estéril. Elizabeth. La esposa de Zacarías. Vieja. Ya no menstruaba. Ya no ovulaba. Porque la mujer cuando llega a los 45, por ahí cerquita, 48, ya comienza a tener esos cambios físicos. Y una mujer que no ovula no puede ser embarazada. Elizabeth, además de ser vieja, era estéril. Doble negativo. ¿Okay? ¿Por qué usted cree que el ángel le menciona a María este hecho? Porque esta plataforma que le voy a hablar, alabanza al Señor, la número 4, es que usted tiene que ser alimentada, inyectada de fe. ¿Ve? Mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el ángel le dice, mira, te tengo una noticia. Tu parienta, que ya no ovula y que es estéril, está embarazada. Cuando María recibe esa información celestial del ángel, su fe se aumenta y dice, si mi parienta que es vieja y estéril está embarazada, yo soy una muchacha joven. Entonces la fe de María fue engordada. Y yo no puedo estar a dieta con mi fe. Yo no puedo ir a la dieta a mi fe. Yo tengo que engordar mi fe. Y eso fue lo que el ángel quiso hacer y hizo con María. Porque mire, por más que Dios te hable, bueno, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. María no podía agradar a Dios si el ángel no hubiera inyectado una sobredosis de fe. Pues Dios sabe lo que hace, hermano. Porque Dios nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. Mire esto. Y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Le añadió eso, en su vejez. Porque toda mujer sabe, cuando usted ve a una mujer y le dice, yo me voy a casar y quiero tener hijos, y te dice, por ejemplo, yo tengo 45 años, 50 años, usted sabe que las posibilidades de embarazo son peligrosas. Porque sí puede caer en un embarazo, pero el cuerpo de la mujer ya no tiene los ingredientes, el calcio y otros ingredientes que se han ido deteriorando con la vejez de esa persona para alimentar a su hijo. Entonces ella dice, yendo a la farmacia y comprándome 5 frascos de lo que mi cuerpo no tiene, voy a hacerlo. No funciona así. Es más, cuando una mujer tiene el primer hijo, pierde el 40% del calcio de su cuerpo. Y quiero que entienda esto, porque yo leo mucho y estudio mucho, y me gusta ver muchos programas médicos. ¿Ok? Cuando tienes el segundo hijo, ya los huesos, ¿ok?, de ella comienzan a separarse.
Hay un hueso específico, ¿ok? En la mujer que los médicos saben si tiene más de un hijo o dos. Porque el hueso se va separando, completamente separando. Y la mujer, por consiguiente, camina diferente debido a la separación de los huesos. Ya en el segundo niño, ella ha perdido casi un 80% de calcio en su cuerpo. Por eso el ángel le menciona, tu parienta que está en su vejez, concibió. Ahora, ahí también cuando usted ve a Elizabeth, Dios tuvo que hacer unos arreglitos mecánicos con su sistema. Como Abraham, que dice que ya estaba casi muerto. Cuando hizo que Sara concibiera para nacer Isaac. Hay cosas físicas que Dios tiene que hacer. Dios tiene que prepararte para el tipo de milagro que sea. Cometer un milagro físico, pues Dios tiene que preparar ciertas cosas en Elizabeth. Ponerla en su posición para que ella pudiera cargar 9 meses en un cuerpo sin calcio. Entonces que los huesos se rompen y después a esa edad es difícil reconstruirlo. Hoy día te meten tornillos y metal y tantas cosas. Y luego cuando se pone frío, tu cuerpo siente eso que tienes dentro. Volviendo a la plataforma número 4, dice, ella que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, le dijo el sexo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban al estéril. Entonces, que las mujeres que no concebían en la cultura antigua pensaban que eran maldecidas. Que tú estás maldita con Dios, porque una de las cosas que se sabe cuando una mujer es bendecida por Dios, que puede dar a luz hijo, puede parir. Porque ¿de qué sirve que una mujer no pueda tener hijos? ¿Okay? Es como un mueble que uno no se puede sentar. ¿Ve? Entonces, le llamaban que estaba maldecida, por eso era la queja de Ana, la mamá de Samuel. Porque no podía tener hijos, entonces se burlaban. Penina se burlaba de Ana. Porque si tú eres una maldecida de Dios, si tú pudieras, yo tengo 10. Yo tengo 10. Y dicho sea de paso, eso le costó a Penina que Dios matara a los 10 hijos de Penina. Usted tenga cuidado con la boca, hermano, lo que usted habla. Le estamos predicando la palabra de Dios de Israel. ¿Ok? La verdadera palabra. Si usted no la aprende, es su problema. Eventualmente usted la va a necesitar. Si usted no coge esta información y la pone en su mente y la baja a su corazón, va a tener problemas tarde o temprano. Se va a encontrar con mucha víbora que anda con una Biblia en la mano. Hay muchas víboras predicando, hermanos, hoy día. En la televisión, en la radio, en la calle. Y usted va a ser envenenado. Simplemente, mire, va a una iglesia que usted no iba y se da cuenta del altar rápido. Eso no es palabra de Jehová. Eso no es palabra de Jehová. Porque usted está nutrido, hermanos amados, por la palabra del Señor. ¿Cómo usted, hermanos amados, tomando sopa todo el tiempo, le mete en el momento una langosta? Claro, no puede, porque su sistema no la puede controlar. Ahora, cuando usted está acostumbrado a comer comida sólida espiritual, sólida, y de momento llega una iglesita de esas por ahí y le dan sopita con agua, eso no sirve. Y muchos de ustedes posiblemente han experimentado esto, que no hay que ser profeta. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire eso, versículo número 34. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ahora mire el verso 5. Perdón, el verso 37. Esa es la quinta plataforma. Mírelo bien. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Se sometió totalmente a lo que Dios le dijo. Ahora, cuando llegan estos tiempos navideños, como la gente no entiende esto, la gente pone en miniatura pesebres a José con el niño Jesús y María, amén, y muchas cosas, pero lo que usted llama Navidad
fue un infierno para María. Fue un infierno porque cuando María sale embarazada, sin casarse, y de momento la gente comienza a mirar, y ella a tratar a una muchachita de 14 a 15 años, con una barriguita. Hoy no, hoy la muchacha embarazada y se mete en unas pajas terribles. Parece que los niños nacen todos distrofiados, sin brazos, sin espina dorsal, porque ellas, para evitar en el pecado que cometieron de ser embarazadas, fuera la voluntad de Dios, salen embarazadas y se ponen paja para evitar notar el embarazo, y después vienen por ahí y hacen, quién sabe, escondido un aborto por allá. Y eso es un asesinato. Pero cuando la gente comienza a ver a María embarazada con su barriguita, nadie decía, gloria a Dios en las alturas, que María salió embarazada, que el Espíritu Santo de Dios vino y hizo sombra. No. La criticaban, la maltrataban, como hacen con los hombres de Dios. Gente de las iglesias que usted ve que le habla usted escondidito mal del pastor y de la pastora y de los oficiales de la iglesia. Y ahí están siempre con la serpiente en la boca bochinchando. Y ahí están allá en el parque debajo de aquel árbol. Y eso, el menú es el pastor y la pastora de la iglesia. Tienen saliva diabólica. Empezaron a criticarla. Mira esta. Y usted sabe la pena que corría una muchacha embarazada en esa condición. Las mataban a pedrada. Y nótese que este milagro iba a traer todo eso en María. Y usted piensa que el tiempo ese que se celebra por ahí de navideño era alegría para María, era un infierno para María. Es más, le negaron los lugares para que naciera el niño. Porque cuando la veían que llegaba con la barriga, dice, pero ven acá, tú estás ahí embarazada. Aquí hay que matarte a pedrada. Aquí no entras. No queremos esa maldición en este hotel. No queremos esa maldición en este hotel. Mírame lo que vas a hacer. Hasta que Dios abrió una puerta en un pesebre con animales, bueyes, ovejas. Ahí. El famoso mesón, el que es dueño de todo, tuvo que nacer en un lugar así. Y como no había conita de oro como tus niños que nacieron, que cuando tu esposa era embarazada cogiste para mueblería y te gastaste 800 o $1000 en una cuna, él no. Ahí con los paños que se usaban, los pañales para hacer queso, los pusieron en el lugar donde los animales comían la paja. Era como una camita y ahí le echaban a los bueyes, a los animales que están allí paja, no en el piso ahí. Y en ese lugar pusieron los paños que se usaban para hacer queso y ahí lo pusieron. Ahí nació tu Salvador y mi Redentor. En ese lugar. Alabanza el nombre del Señor. Para enseñarnos la humildad. Tú que quieres comprar muebles caros y aquello caro y esto caro, sé humilde y sencillo. No te metas en gastos que te traen ataduras. ¿Cómo tú vas a comprar un auto que paga tanto dinero cuando tú no lo puedes pagar? No puedes hacer ni la compra. Y te quieres comprar un auto que no puedes pagar. Sé humilde y sencillo. Cómprate algo factible que tú puedas pagar. No te metas en camisas de 11 varas. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire esto, verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Se fue. Pero ¿qué sucede? Plataforma número 6 y última. ¿Quieres un milagro? Pasaste el examen primero y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto. ¿Cualificaste para el milagro?
¿O todavía estás tirando piedra a la iglesia o a los líderes? Es posible que cualifica para el milagro del diablo, pero no del Señor. ¿Sabes que el diablo hace milagros? Mateo 7. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso yo nunca los conocí a ustedes, hacedores de maldad, apartados de mí. No se confunda, hermano. No se confunda. Hay dos milagros. Los milagros de vida, que son los de Jesús, y los milagros vacíos, que son los de Satanás. Los del círculo vacío por dentro. Yo di una clase de esto, no sé dónde, pero importa que usted entienda las manifestaciones milagrosas con M minúscula de Satanás y las con M mayúscula del Señor Jesús. Ahora, mira el resultado. Esta es la sexta plataforma. El resultado de pasar del 1 al 5. Verso número 39 dice: y en aquellos días, en aquellos días, María fue deprisa a la montaña, que eran como 100 millas, ¿sabe? Eran como 100 millas de distancia, mire esto, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista, que era primo de Jesús, era mayor que Jesús 6 meses, porque iba a ser el precursor de Jesús. ¿Ok? Porque Juan y Jesús eran primos. Estas cosas ustedes no se las enseñan y viven volando sin entender. Ahora mire esto. Versículo número 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres. Nótese. Lo mismo que el ángel le dijo a María. Porque Dios no tiene dos bocas. Lo que Dios te habló aquí, tiene que hablártelo allá escondida. Dios le puede una cosa aquí, después allá vienes con otra historieta. Porque Dios no tiene dos lenguas, ni es como la serpiente con dos lenguas, hermanos amados. Tiene una sola boca. Y hay gente que anda, hermano, como el pichón del río. Allí le dijo una cosa y aquí otro, y aquella iglesia sigue así. Que tu boleto para el infierno vas en primera clase. Y sin aterrizaje. Ahora mire esto. Verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Nótese como una persona fue llena del Espíritu Santo por la salutación de esta mujer. Eso te muestra a ti cuán llena estaba María.